La Sony A7 IV es una cámara híbrida con muchísima calidad, pero no siempre es la mejor opción para ti. Ya tiene sus años y puede que hoy existan alternativas que encajen mucho mejor con lo que necesitas. Así que vamos a verlas. Antes de ver todas las cámaras, hay algo importante que debes tener claro. ¿Para qué vas a usarla? El hecho de que busques una cámara híbrida ya nos da una pista. Seguramente vas a querer combinar foto y vídeo, pero ¿usarás más el vídeo o la fotografía? ¿Prefieres un cuerpo compacto y ligero para llevar de viaje o para crear contenido? ¿O priorizar una cámara más grande y que no se caliente en grabaciones largas? Una vez tengas esto claro, ya podemos empezar con la comparativa. Empezamos con las cámaras Sony, porque si estás buscando una alternativa de la A7 IV, seguramente prefieras seguir dentro del ecosistema de Sony. Más adelante hablaremos también de Canon y Lumix, que ojo, esta última cámara te va a sorprender. Empezamos por la cámara más parecida a la A7 IV, y es la Sony A7C II. De hecho, comparten muchas características clave, incluyendo el mismo sensor, un full frame de 33 megapíxeles, con capacidad para grabar en 4K a 60p. Ahora bien, aquí viene el pero. Cuando grabamos en 4K a 60p se aplica un recorte de 1,5, lo que significa que el encuadre será como si estuviéramos usando un sensor APS-C. Si grabamos en 4K a 25 o a 30 estaremos grabando con todo el sensor. Solo es cuando ponemos el 50 o al 60p. Lo bueno de esta cámara es que podemos grabar en 10 bits a 422, lo cual nos da muchísima más información para trabajar el color en edición. Y eso también lo vemos reflejado en la calidad final. Con ambas cámaras podemos llegar a grabar a 60 megabits de bitrate. Y eso significa que la imagen tiene una calidad brutal, casi a la altura de una FX3 o una A7S3. Eso sí, hay un inconveniente. Los clips pesan mucho. Vas a necesitar una tarjeta SD de gran capacidad y que sea rápida. Pero bueno, esto es algo que pasa con todas las cámaras de este nivel. Si hablamos de estabilización, la A7C II incluso mejora ligeramente a la A7 IV, pasando de 5,5 pasos a 7 pasos de estabilización. ¿Dónde está la gran diferencia? En el cuerpo. La A7C II es más compacta y más ligera, ideal para llevarla a todos lados. Si te vas de viaje y la llevas colgada todo el día, estos 150 gramos menos se notan y tu cuello lo agradece. Y esto conlleva otro pero. Tenemos solo dos diales y no tenemos joystick. En mi caso estoy muy acostumbrado a trabajar con los 3 diales. Y eso me da agilidad cuando estoy en un rodaje, pero si tú no te dedicas profesionalmente o simplemente no sueles cambiar los ajustes todo el tiempo, por ejemplo, si grabas un podcast o haces contenido en casa, no vas a echarlo de menos. Ambas cámaras usan la misma batería, así que la duración es muy similar, tanto en foto como en vídeo. Hablando de foto, como ya hemos comentado, ambas cámaras tienen el mismo sensor de 33 megapíxeles. Por lo tanto, vamos a obtener la misma calidad de imagen. La verdad es que es una calidad muy buena. Podemos hacer fotos con una nitidez excelente, tanto en paisaje, ciudad o incluso fotografía deportiva, y vamos a obtener siempre un resultado muy profesional. En resumen, si buscas la misma calidad de imagen que la A7 IV, pero en un cuerpo más compacto y ligero, la A7C II es una alternativa excelente. Ideal para viajar, para crear contenido en redes sociales, tenerla como segunda cámara o simplemente si prefieres una cámara más ligera sin renunciar a prestaciones profesionales. También quiero comentar algo importante. La A7 IV, si grabas a 4K durante mucho rato, puede calentarse, sobre todo en verano o en interiores sin ventilación. Pero la A7C II, al ser un cuerpo más compacto, no tiene la misma gestión térmica y se calienta antes. Para mí esta es probablemente la desventaja más grande que le veo a esta cámara. Si vas a grabar vídeos largos o sesiones intensas, tenlo en cuenta. Eso sí, existen soluciones. Puedes encontrar ventiladores externos específicos que se acoplan a la cámara y ayudan a mantenerlas frescas durante grabaciones largas. Si te interesa, te dejo el enlace en la descripción. Y lo mejor de todo es que la A7C II tiene un precio más bajo que la A7 IV y nos está ofreciendo prácticamente las mismas prestaciones en calidad de imagen y vídeo. Ahora vamos con otra cámara híbrida, pero que es un poco diferente. Y ahora veréis el porqué. Estoy hablando de la Sony Alpha 6700, una cámara que trae muchas ventajas tanto en vídeo como en fotografía. Y puede ser una gran opción si sabes lo que necesitas. Tiene un sensor APS-C de 26 megapíxeles y no os asustéis por el hecho de que no sea full frame. Esta cámara tiene un precio de 1.450 euros, casi 1.000 euros menos que la A7 IV. Y aún así ofrece una calidad de imagen muy buena, tanto en foto como en vídeo. ¿Y qué ventajas tiene un sensor APS-C frente a uno full frame?
La primera y la más importante es el precio. Con una cámara APS-C ya de entrada nos estamos ahorrando 1000 euros, solo con el cuerpo. Y además los objetivos también son mucho más baratos. Piensa que al ser APS-C no necesitas ópticas full frame, que suelen ser bastante más caras. Por ejemplo, si quieres un 24-70 2.8 en full frame te puede costar casi 3 veces más que su versión APS-C. Por 1000 euros puedes tener un objetivo luminoso con una apertura de 2.8, con un resultado más que profesional. Y si te vas a marcas como Sigma, por unos 500 euros tienes un muy buen objetivo. Si no tienes claro si realmente necesitas un sensor APS-C o full frame, déjamelo en comentarios y lo debatimos. Aunque estemos hablando de una cámara con sensor APS-C, eso no significa que tengamos menos calidad. De hecho, lo más importante a la hora de grabar es el bitrate. Y en este caso la 6700 tiene un bitrate muy similar a la de la A7 IV. Eso significa que podemos grabar casi con la misma calidad, pero en un cuerpo más compacto y mucho más económico. Con la 6700 podemos grabar en 4K a 10 bits a 422, lo que nos da una calidad profesional y un margen enorme para trabajar el color en postproducción. Además, permite grabar en 4K hasta 120 fotogramas por segundo, algo que la A7 IV no puede hacer. Recordamos que la A7 IV solo llega a 60p en 4K y además con un recorte de 1,5. En cambio, si grabamos en 4K a 60 con la 6700, lo hacemos sin recorte adicional, ya que su sensor ya es APS-C de forma nativa. Y estaríamos grabando exactamente igual que en la A7 IV. Además cuenta con los perfiles S-Log y Cinetone, que son ideales para lograr un resultado profesional. Y no solo eso, también mejora la estabilización respecto al modelo anterior, lo que garantiza grabaciones mucho más suaves y estables. Y si hablamos de fotografía, la cosa no se queda atrás. La 6700 tiene 26 megapíxeles, que son más que los 24 de la A7 III. Una full frame que sigue siendo muy usada en entornos profesionales. Es cierto que en situaciones con poca luz, una cámara full frame siempre va a rendir mejor. Pero si grabáis o hacéis fotos en exteriores con buena luz, vais a tener un rendimiento excelente. Eso sí, si soléis grabar en interiores sin iluminación o hacéis muchas sesiones nocturnas, ahí sí que puede valer la pena ir a por una full frame. Otro punto clave de la 6700 es que incorpora el procesador Bionic XR y viene acompañado de un chip con inteligencia artificial. ¿Y qué aporta esto? Pues principalmente un rendimiento de enfoque mucho más avanzado. El seguimiento de sujetos es más rápido, preciso y muy fiable, incluso cuando hay movimiento o condiciones más complicadas. Además, el sistema de reconocimiento es capaz de identificar personas, animales, aves y vehículos. Otra ventaja clara es el peso y la portabilidad. El kit completo pesa mucho menos. Esto es porque los objetivos son más pequeños y el cuerpo también es más compacto. Así que si vais a grabar durante horas, viajar o simplemente no queréis cargar tanto peso, lo vas a agradecer. Otra ventaja de las cámaras APS-C es el mayor alcance con el mismo objetivo. Por ejemplo, si en un full frame usamos un 50 mm, en una APS-C ese mismo objetivo se convierte en un 75 por el factor del recorte. Esto es ideal para fotografía de naturaleza o deportiva, donde muchas veces necesitamos el máximo zoom posible, sin cambiar de objetivo. Sé que la 6700 no es una cámara para todo el mundo. Si vienes de usar full frame o necesitas el mejor rendimiento posible en condiciones de poca luz, quizás no sea para ti. Pero si no necesitas un sensor full frame y estás buscando una cámara ligera, potente, con buena calidad de vídeo y un precio mucho más accesible, esta 6700 es una opción que vale muchísimo la pena. De hecho, muchos filmmakers la utilizan como segunda cámara por su calidad, versatilidad y tamaño compacto. Y ahora pasamos a la última cámara de Sony, pero no la vamos a ver en detalle. Se trata de la ZV-E1, una cámara full frame muy compacta y muy ligera. Ideal si queréis tirar un poco más hacia el vídeo. Lleva el mismo sensor que la A7S III, así que la calidad es espectacular. Eso sí, tiene solo 12 megapíxeles, por lo que no está pensada para fotografía, sino más bien para creadores de contenido en vídeo. Es una cámara muy interesante, pero como es un perfil más orientado al vídeo, la veremos en más detalle en otro vídeo. Y ahora sí, pasamos a las dos cámaras que no son de Sony, que también pueden ser grandes alternativas. Empezamos con la Canon R6 Mark II y dejamos la buena para el final. Una de sus grandes ventajas es la estabilización de hasta 8 pasos.
superior a la de la A7 IV, pero lo que realmente marca la diferencia es que permite grabar en 4K a 60p sin recorte de sensor. Es decir, podemos hacer cámara lenta en 4K usando todo el sensor full frame, algo que con la A7 IV no nos permite. Eso sí, también es verdad que Sony ya prepara la A7 V y se espera que este modelo sí permita grabar en 4K a 60p sin recorte. Además, la R6 II incluye el perfil Canon Log. Tiene un bitrate muy similar a la A7 IV y nos permite grabar en 6K ProRes pero de forma externa, vía HDMI, no en la tarjeta SD. Por todo lo demás, son cámaras bastante similares, así que ya depende del gusto personal, si te gusta más Canon o Sony. La R6 Mark II ronda los 2.000 euros, lo cual la hace un poco más barata que la A7 IV. Lo que sí está claro es que ambas cámaras ofrecen una calidad brutal, y cualquiera de las dos puede cubrir perfectamente los trabajos profesionales. Eso sí, hay un detalle a tener en cuenta: la R6 Mark II no rinde tan bien en situaciones de poca luz como la A7 IV o la A7C II. Y ahora vamos con la última cámara, pero no por eso la menos importante. De hecho, para mí es una de las mejores opciones en relación calidad-precio. El único problema es si ya tienes cámaras y objetivos de otra marca. Y estoy hablando de la Lumix S5 II. Es una cámara muy interesante para quien busca calidad a buen precio. Cuenta con un sensor full frame de 24 megapíxeles, similar a la de la Canon RS6 Mark II. El enfoque ha mejorado mucho respecto a su versión anterior, aunque no está al nivel de la Sony o Canon. Aún así, para la mayoría de usos funciona muy bien, y lo mejor es su precio, que ronda a los 1.550 euros, muy cerca de las 6.700. Por un poco más puedes acceder a una cámara full frame con una calidad brutal, ideal si buscas dar un salto en prestaciones sin que se te vaya el presupuesto. Ahora bien, donde esta cámara brilla realmente es en el vídeo. Graba en 6K al 30p en 10 bits a 420 de forma interna. Además ofrece un 4K a 60p en 10 bits a 422 sin recorte de sensor ni límite de tiempo. En definitiva, la Lumix S5 II es una opción muy potente si estás buscando una cámara híbrida con un enfoque al vídeo. Tiene una calidad de imagen excelente, estabilización efectiva, perfiles profesionales y prestaciones que incluso superan a muchas cámaras más caras. En conclusión, la Sony A7 IV tiene una calidad brutal, pero hoy hemos visto que hay alternativas muy interesantes según el tipo de usuario que seas. La Sony A7C II es prácticamente una A7 IV, pero en un cuerpo más compacto y ligero, ideal si buscas una cámara para llevar de viaje, hacer vlogs o grabarte en casa. Pierdes algunos controles físicos y se calienta un poco más, pero si no la usas de forma intensiva, esto no será un problema. Es una gran opción para creadores de contenido o uso personal. Pasamos a la 6700, aunque esa PSC tiene una calidad de vídeo y foto increíble, ideal como segunda cámara para bodas, entrevistas o incluso como cámara principal si estás empezando y no quieres gastarte mucho dinero. Recordemos que a la hora de comprar objetivos también nos ahorramos mucho dinero. Podrás encontrar objetivos muy luminosos con una apertura de 2.8 por un precio mucho más asequible. Eso sí, no rinde muy bien en condiciones de poca luz. Es perfecta para redes sociales, vídeos en exteriores o estudio, y para quienes buscan calidad con un presupuesto ajustado. La Canon R6 Mark II es una cámara muy equilibrada, ideal para profesionales que hacen tanto foto como vídeo. Su mayor ventaja frente a la A7 IV es poder grabar a 4K a 60p sin recorte y tiene una muy buena estabilización. Si te gusta Canon o aún no has entrado en ningún ecosistema, es una opción top para bodas, eventos o proyectos profesionales. Y para terminar, la Lumix S5 II, para mí, una de las mejores opciones calidad-precio. Por 1.550 euros tienes una full frame con calidad brutal en foto y en vídeo. El único pero es que cambiar a Lumix, si ya tienes equipo de otra marca, puede salir algo caro. Pero si estás empezando desde cero, esta cámara te lo pone muy fácil. Graba en 6K, tiene perfiles logarítmicos y estabilización muy buena. No hay muchas opciones mejores en este rango de precio. Así que ya lo veis, tenéis alternativas muy potentes a la A7 IV. Y eso es todo. Si os ha servido el vídeo, dejad un like y suscribiros para no perderos el siguiente vídeo. Os dejo por aquí un vídeo que seguro que os va a interesar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.